Buenas noches, bienvenidos a este programa Radio Casa de Mí. Es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes. Gracias por sintonizarnos, Dios les bendiga. Y les saludamos pues todo el equipo que reúne a este programa Radio Casa de Mí. Un saludo, Julia, Dios te bendiga. Esthercita, Dios te bendiga. Y bueno, chicos que componen el staff, bienvenidos, Dios les bendiga. Y bueno, como cada sábado, este sábado tenemos también para ustedes un programa hermoso, un programa muy especial. Tenemos con nosotros a César Rodríguez y Claudia Gómez. Un aplauso. Pues bueno, ellos son líderes aquí en Casa de Misericordia, son muy conocidos, muy queridos de nosotros. Y bueno, ellos ministran en la alabanza y pues son líderes de red aquí en los hogares de refugio de Casa de Misericordia. Y bueno, un placer para nosotros tenerlos aquí, Claudia, César, y sabemos que este programa va a ser de grande bendición. Así es que, Julia, te dejo el micrófono para que comiencen. Buenas noches, soy César y quisiéramos comenzar este programa cantando una canción que compuso uno de mis primos que se llama Pepe. Y creo que es una canción que expresa el sentir de nosotros. Dios ha sido fiel y Él es fiel a sus promesas. Ahorita que la cantemos, van a poder entender lo que Dios es bueno para con nosotros, ¿sí? Gracias por la invitación. Saqué los cielos, así es tu fidelidad. Tú eres fiel a tus promesas. Tú eres más que majestad. Solo quiero agradarte. Recibe hoy mi adoración. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, más hermosa que los cielos. Así es tu fidelidad. Tú eres fiel a tus promesas. Tú eres más que majestad. Solo quiero agradarte. Recibe hoy mi adoración. Tú has sido fiel, tú has sido tú has sido fiel,
tú has sido fiel, fiel. Gracias por toda tu fidelidad. Hasta el fin del mundo, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, oh Dios. Bueno eres y hermoso eres, Jesús. Exáltate, papá, en el nombre de Jesús. Ahorita que escuchaba esta canción y que escuchaba, me acuerdo de ese pasaje donde dice que benecer hasta aquí nos ha ayudado a reconocer. Amén. Así es. Y habla de la fidelidad de Dios, es algo que creo que no te puedes olvidar. Tenemos la bendición de conocer a César y a Claudia hace muchos años, de hecho antes de que contrajeran nupcias. A César tenemos más años de conocerlo y siempre han sido parte de nuestra vida, ¿no? Historias tenemos juntos y es algo que podemos compartir, verlos ahora y sobre todo en esta ocasión es una bendición para nosotros. Se casan, nace Kelly, nace Eliú. Y ese es el motivo por el cual los invitamos. Hemos estado hablando acerca de proezas, de milagros, y sabemos que Eliú para sus vidas, para su familia es un milagro también. Platícanos, Clau, ¿qué pasa? Bueno, creo que para todo, dice la Biblia que para los hijos de Dios todo les ayuda para bien. Y sé que estas pruebas nos han ayudado y nos han fortalecido más en el Señor. Y creo que Él nos prepara para las pruebas difíciles, porque no nos da más de lo que podamos soportar y cuando nos la da Él sabe que las podemos soportar. Y Él me hablaba esta palabra, me decía, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Esa palabra me la daba y me decía, sobre ti fijaré mis ojos. Esa palabra me la daba muchísimo antes de que pasara yo la prueba con Eliú. Y yo decía, sí, Señor, muéstrame tu camino, muéstrame tu andar. Y sí, Señor, gracias, porque sobre ti fijas sobre mí tus ojos. Pero creo que esto me preparaba para lo que había de venir. Y fue a partir también no solo desde que nació mi hijo, sino desde el embarazo, desde que nos enteramos que venía Eliú. Ya me gustaría platicarles a partir de ahí porque, bueno, fue un tiempo difícil. Apenas nos habían dicho que Eliú tenía menos de 3 meses. Estaba pequeño mi niño, todavía apenas era como el del tamaño de mi mano. Y fuimos a hacernos un ultrasonido y en el ultrasonido salió que mi hijo tenía como una bolita en el vientre. Esa bolita parecía como si mi hijo estuviera embarazado adentro del vientre, como si tuviera algo. Entonces los doctores no sabían qué era, decían que tal vez era un tumor, que tal vez era un tipo cáncer, ¿verdad, César? Que tenía Eliú. Esta bolita crecía 2 centímetros cada semana. Entonces era cada semana, cada 15 días ir a tomar el estudio y pues iba creciendo esta bolita. En ese tiempo nosotros decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué, no? ¿Por qué está pasando esto, no? Y declarábamos sanidad y todo, pero sí,
de que nos enteramos, todavía tuve como unas 3 amenazas de aborto, estuve hospitalizada, pero para esto, fíjate, ahí también Dios hizo un milagro. Nos decían los doctores, no podemos atenderle a su bebé aquí, porque no tenemos las herramientas necesarias para poder operar vía útero, ¿no? Y nos decían, lo único que podemos hacer es esperar a que el niño muera, a que el niño explote por dentro, o que se vaya a otro país. Nos mandaban a otro país a hacernos esa operación. Recuerdo que venimos un jueves a la iglesia con el corazón quebrantado de las noticias que nos daban, y oraba Fabián y me decía, tu sanidad está, ahí está tu milagro que estás pidiendo, y tienes las puertas abiertas, me decía, si tienes las puertas abiertas. Y yo la tomé esa palabra y yo dije, yo declaro sanidad sobre mi hijo, oré por mi vientre ese día. Al siguiente día voy a hacerme un ultrasonido y la bola se había quitado. Fue cuando los doctores se dieron cuenta que eran las vías urinarias, que mi hijo no podía hacer pipí, que lo que había soltado, bueno, ahora ya era otro peligro, de tanta pipí que tenía ahí, podía también fallecer mi hijo por tanta pipí guardada, ¿no? Que no se había limpiado por tanto líquido amniótico. Entonces, ya era otra batalla, ya no era la bolita, ya era otra batalla, y así fue, te digo, tuve 3 amenazas de aborto. El tiempo que estuve ahí también me permitió poder compartir, cuando yo estuve internada, poder compartirle a otras personas acerca del amor de Cristo, porque aunque yo estaba ahí, Dios me fortalecía, y al lado en mi cama habían otras personas que tenían cáncer, a otra hermana que era cristiana también, que tenía un tumor en la cabeza. Me acuerdo que nos poníamos a cantar y a alabar a Dios, y luego las enfermeras iban y nos decían, háganlo, pero un poco más quedito, ¿no? Entonces pudimos estar ahí, pero a pesar de la prueba y la dificultad que tenía en el vientre, lo que estaba pasando con mi niño, a pesar de eso Dios me fortalecía. Para esto se llega el tiempo, me van a hacer cesárea, llega el tiempo de que Eliu ya estaba en tiempo me dijeron que no iba a ser un parto normal, por lo mismo que venía mal mi niño, no sabían en qué situación real venía. Gracias a Dios, Dios lo mantuvo hasta los 9 meses, Dios lo mantuvo, ya no le volvió a crecer la bolita, pero seguía el problemita de líquido, ¿no? Entonces, ya después, cuando me preparan para la cesárea, yo ya había tenido un niño ya te había tenido a Heidi antes, ya había yo padecido lo de la raquia, que ves que te inyectan para la anestesia. Para eso la que me va a inyectar me entierra más, me mete más la aguja, entonces yo empiezo a sentir unos tremendos calambres en la parte de mi cadera, y le digo, no, mi cadera me está doliendo mucho. Para esto esta me dice, aguántate, y yo sentí como la aguja me la metió todavía más, entonces en eso me da una descarga eléctrica en mi pierna tremenda, me llegó hasta el nervio de los dedos, o sea, todo mi nervio entonces desde ahí me empezaron a dar descargas eléctricas, o sea, pero unos gritos tremendos de descargas eléctricas en tu pierna. Total que me tuvieron que anestesiar completamente, porque ya no supe de mí, ya me pusieron la anestesia total, sacaron a Eliu, pero para esto a mí ya me habían dañado lo que es la ¿cómo se le llama? ¿Mala madre? No, ¿cómo se le llama? La dura madre. La dura madre me da cefalea, es dolor de cabeza, que no puedes mantener tu cabeza levantada, solamente tienes que estar con la cabeza abajo y los pies hacia arriba. Y aparte, lo que me habían hecho en mi pierna, pudieron haberme dejado paralítica, gracias a Dios, ¿no?
Ya estando en el cuarto, pues yo ya no supe ni qué onda, no me permiten ver a mi hijo está grave, mi hijo lo mandan a terapia intensiva. Mi esposo se dividía allá y acá, la visita mía, no conocía yo a mi hijo, pero tenía esos fuertes dolores de cabeza y lo de mi pierna. Para esto, fíjate, aquí también sucede un milagro grande de Dios, porque llega una enfermera y me dice, tengo que limpiar su cama, ¿la puedo levantar? Y yo, sí, así, ¿no? Pero con el dolor de cabeza, sí, me ayudan, me sientan en una silla y espero a que me atiendan, pero para esto ya me terminan de limpiar la cama y se van y no me regresan a mi cama, ¿no? Y yo con el dolor del pie, acá con la cabeza así. Entonces lo que hago es, me recargo sobre la cama y mis brazos así. No aguantaba yo el dolor de cabeza y me dice, y empiezo a orar y empiezo a decirle, Señor, no importa lo que esté pasando, no importa cómo quede mi pie, no importa cómo quede yo. Le digo, yo te voy a seguir adorando, yo te voy a seguir alabando, como sea yo te voy a adorar. Y en eso llegan unos doctores a la mesa, a la cama, perdón, llegan y me dicen, señora, ¿está usted bien? Y yo llorando, levanto mi cabeza y le digo, sí, estoy bien, pero, o sea, ¿cuál es el milagro sorprendente? Que me doy cuenta que ya no me dolió la cabeza. O sea, entonces digo, wow, Dios, me sorprendes. Fíjate, para que se me quitara el dolor de cefalea de la cabeza, me decían que me tenían que volver a sacar sangre de mí y volverme a hacerme un parche, picarme otra vez en el mismo lugar y hacerme un parche. Y eso fue a la semana que Dios hizo el milagro. A partir de ahí ya no me dio el dolor de cabeza. La pierna todavía seguía, yo no podía aguantar ni la sábana, pero dije, bueno, Dios, tú estás aquí conmigo, ¿no? En ese tiempo que yo estuve ahí, pues no dejé de llevarme mi Biblia y no dejé de llevarme un CD que tenía para poner música ahí. Y Dios me hablaba y me decía, buscarás a tus enemigos, pero ya no los vas a hallar. Así me decía, los vas a buscar y no los vas a hallar. Y yo decía, ¿cómo es esto, Dios? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que los voy a buscar? Y ya no los voy a hallar, ¿no? Pero yo la agarré, no lo entendía lo que decía, que los buscaría, pero ya no los iba. Yo no lo entendía muy bien, pero yo dije, yo la agarro, esa palabra es para mí, yo la agarré. Y gracias. Y cuando hoy me doy cuenta de todas las cosas que ha hecho Dios y de las cosas con las que hemos ido peleando y guerreando, esos enemigos de los que me decían, de los que me declaraban cuando mi hijo nació, esos enemigos se han ido, los hemos buscado y ya no han estado, de verdad que ¿por qué? Porque fíjate, a mi hijo le diagnosticaron, cuando estuvo ahí, dijeron, su hijo va a sufrir de ¿cómo se le llama? Insuficiencia renal. Dijeron que él había nacido con un problema, síndrome de Plum Belly. Ese síndrome de Plum Belly es estómago de ciruela pasa, abdomen de ciruela pasa. ¿Qué significa? Que tiene tan delgadito su abdomen que se le ven sus intestinos, según no ajá. Así es. Ajá. Y bueno, ya, era lo que iba a comentar, pero le habían detectado abdomen de ciruela pasa, insuficiencia renal, y la realidad es que los médicos no sabían ni bien qué es lo que era, porque desde que estaba él en el vientre de Claudia, pues no sabían. O sea, yo le decía al médico cuando entraba ahí a revisarle, yo quiero que me digan qué es lo que tiene. O sea, ya sé que está la bola negra, mi hijo está más chiquito que la bola negra, pero yo quiero saber qué es. Y dos, pues indíqueme qué es lo que tengo que hacer, porque nada más nos traen de que es
cáncer, que ahora no, que es un quiste, y que ahora que es un tumor, o sea, y no saben decirnos. Entonces ese día el doctor se desesperó y me dijo, mire señor, esto es bien sencillo, su esposa necesita una operación vía útero, y no se lo podemos hacer aquí. Tiene que ir usted a otro país, a Francia, a Alemania o a Inglaterra, no me acuerdo dónde me dijo. Y la verdad es que nosotros no podemos ayudarlo. O sea, nosotros no tenemos la capacidad para hacer esa cirugía aquí, y tampoco tenemos la capacidad para llevar. Entonces, pues espérese, sea paciente para seguir investigando. Entonces yo creo que eso fue algo duro cuando nos lo dijo, ¿no? Pero estábamos confiando en Dios. Así es, y cuando ya nace mi hijo, te digo que nos dicen, su hijo tiene insuficiencia renal. Mi esposa le preguntaron hace rato, le dio diabetes gestacional. Eso también fue otro cotorreo. Era todo un estuche de monerías. Entonces imagínate también el proceso que llevamos de que me tenía que estar inyectando insulina en la mañana, insulina en la tarde, llevar una dieta. Fue tiempo muy difícil. Fue algo difícil. Fue algo muy difícil. Yo ahorita recuerdo que antes de que supiéramos que Liu ya iba a nacer, bueno, que estaba en el vientre de Klaus, habíamos buscado antes que el Liu naciera, ¿no? Bueno, no era el Liu. Y fuimos a hacernos un ultrasonido. Y el ultrasonido salió que no estaba Claudia embarazada. Y eso también generó de ahí como que un conflicto, ¿no? O sea, no que no aceptáramos lo que, o sea, nosotros creíamos, sucedió todo lo que tenía que suceder para saber que estaba embarazada y no habíamos hecho ninguna prueba. Tuvimos que ir a hacer una prueba, un ultrasonido, y ahí fue donde nos percatamos que no estaba embarazada. Y de ahí pues seguimos trabajando para que Dios permitiera que naciera el Liu. Paquetito. Él les mandó un buen paquetito. Bueno, o sea, realmente a lo mejor ahorita ya es fácil platicarlo, ¿no? Digo, ya es algo que viste en la mano de Dios. Y creo que lo hermoso de esto, cuando nos lo platicas, es que estabas consciente de que Dios estaba ahí con ustedes. No se acabó esa fe, sino que aumentaba, ¿no? Sí, cuando nos decían que el bebé no tenía muchas probabilidades de vida y nos decían que ellos ya no podían hacer nada, que se tenían que esperar a que mi hijo explotara Es que dentro esas de mi palabras son vientre. muy fuertes, ¿no? Yo decía, no, Señor, en ti tenemos esperanza contra esperanza. Cuando la esperanza del mundo se ha acabado, cuando te han dicho en el mundo que ya no hay solución, es cuando viene la esperanza de Dios. Así es. Es cuando Dios te dice lo contrario y te dice, espérenme, porque yo tengo algo especial para ti. Y entonces aquellas personas, doctores, que de alguna manera pues los amedrentaban, ¿no? Porque aunque ellos tuvieran una razón para decirles las palabras que les decían, de alguna manera no era ni la manera, ni el modo, ni la forma, ¿no? En la que ustedes hubieran esperado como padres que les dieran noticias tan malas, ¿no? Entonces ahí es en donde tú dices que recibes la palabra de que ibas a buscar a tus enemigos y no los ibas a encontrar. Y entonces aquellos que de alguna manera fueron para ustedes ese tormento, ¿no? De alguna manera decir lo que les estuvieran diciendo cosas tan malas, tan negativas. ¿Qué pasó entonces? Ahí nos estábamos quedando contigo, Klaus. Bueno, nace mi hijo. Nos vuelven a decir todas esas malas noticias, que mi hijo no va a poder caminar, que mi hijo no va a poder crecer por el problema que tenía en sus riñones, que iba a tener infecciones urinarias de por vida, que iba el tiempo que a mí me durara, que iba a tener que tomar medicamento profiláctico, o sea, medicamento diario, sin dejarlo de dar, que me podía morir en cualquier momento. Y de muchas tantas, ¿no? De lo del síndrome de Plum-Belly, nos dijeron muchas cosas. Para esto, después de que nos dicen eso, nosotros todavía estábamos en terapia intensiva esperando que mi hijo saliera. Sí, a ver, ¿vas a comentar algo? Es que lo que nos comentaron es que lo que le generaba el Liu que él no pudiera orinar dentro del vientre de Klaus es que él tenía en su pene unas valvas y esas valvas no le permitían que él pudiera orinar.
Entonces nos dijeron que tenían que hacerle una cirugía y le iban a extraer esas valvas. Le iban a extraer esas valvas que tenía mi hijo porque no podía orinar. Yo me vengo a bañar a mi casa. Todavía no sabía que tenían que hacerle una operación, pero yo para esto yo había derramado mi corazón así en mi casa, totalmente ahí yo tirada en el suelo y diciéndole, Señor, obra un milagro, Padre, acuérdate de mí, todo eso, ¿no? Entonces, en cierta manera en ese tiempo yo le llegué a decir a Dios, Señor, ¿por qué no puedo ver tu mano poderosa en mi vida? ¿Por qué todavía no lo veo? Porque me habían dicho tantas cosas. Y pues tu corazón es tu hijo, se duele, Sí, claro. te lastima todo lo que te están diciendo. No es fácil, no es fácil. No, yo creo que es una de las partes muy difíciles porque aunque a lo mejor hay veces que tú te sientes confiado en lo que Dios está haciendo, pero tu lucha carnal con lo espiritual es... No te ayuda mucho. No, y luego tampoco no te ayudan también la gente. Luego, por ejemplo, nos encontramos gente que decía, bueno, pero es que están en pecado, ¿qué? ¿Por qué? Qué horror. Sí, o sea, Confiesen. sí, o sea, que te hacen sentir, yo, no, pues es que estábamos bien. Mi esposa me quiso aventar Sobre al todo agua. a César, seguro Al que mar, al era mar. César, el que andaba en malos pasos. No, me decía unos cuates del trabajo, eran bien buena onda, unos muy buena onda y otros no, otros me decían, Chicharín, tú no fumas, tú no tomas, no engañas a tu mujer, dice, eres una buena persona, ¿por qué te está pasando esto? O sea, y a lo mejor podía ser duro, ¿no? Pero no decía yo, ¿por qué me está pasando? Sino Dios tenía un propósito para nosotros, para Eliu, para Heidi, y yo creo que también para pues la familia, ¿no? Que estuvieron orando por nosotros, ¿no? Pero Y toda la iglesia, ¿no? Entonces, te comento que yo me vengo a bañar y me habla por teléfono César y me dice, Klaus, van a operar al niño. Y yo, ¿qué? No, Señor, yo platiqué contigo, no, mi carne se revelaba. No, Señor, yo platiqué contigo, te dije que no quería que operaran a mi hijo, Señor, que tú obraras un milagro. Ya ves, uno reclamándole, ¿no? A Dios, ¿no? Me voy en el taxi, voy por la ventana, voy llorando, orando a Dios, diciendo, bueno, Señor, haz tu voluntad. Cuando yo le digo, haz tu voluntad, pongo mis Walkman y me sale la canción de Eres el Padre que siempre soñé. Y en esa canción me dice que Él está con él desde el vientre Él está con mi hijo. Y me dice, así escuché así su voz, así como me decía, ¿qué no sabes que yo soy el mejor padre que puede tener tu hijo? Amén. ¿Qué no me lo entregaste? ¿Qué no me lo entregaste desde un principio? Entonces, ¿por qué te preocupas? Y yo, así como que, ay, me cayó así un balde de agua y dije, sí es cierto. Perdóname, Señor, perdóname, confío en ti que tú vas a tener el absoluto control total de Yo mí. creo que esas palabras, cuando las recuerdas ahora dices, bueno, era Dios el que los llevaba sobre ese proceso, ¿no? Era la mano de Dios que estaba ahí. Esas eran las palabras o las cosas que los mantenían fieles y firmes, ¿no? Dios nos muestra sus destellos cuando más los necesitamos, ¿no? Te dices, es que no me he ido, aquí estoy. Y aunque no lo veas, Dios estoy. está ahí. Sí, Aunque tú te sientas derribada completamente, Dios está ahí claro. y te está levantando de la mano. Sí. O sea, solamente a lo mejor es poner un poco de atención a esas cosas que Dios te quiere hablar y te quiere mostrar a través de esas cosas que estás pasando. A veces como que esperas que toda la gente que está a tu alrededor, como que seas tú el que te estén, sí, échenle ganas, y ahí con ustedes, y a lo mejor que los rodearan, ¿no? Es lo que uno anhela en el corazón. Pero cuando la mano de Dios se hace presente, dices, no necesito nada más. Claro, así es. ahora, creo que es importante comentar eso. O sea, nosotros sabíamos que la gente oraba y a lo mejor estuvieron cerca, o sea, muy cerca, a lo mejor mis papás, sus papás de mi esposa, mi cuñada, pero el que realmente estuvo cerca fue Dios. O sea, Dios yo creo que nos enseñó a depender de Él y no espero que se oiga que, porque una vez me dice, mamá, es que estoy sentido. No, estoy sentido, madre. Casi nadie fue al hospital.
Entonces, no tengo yo problema de que no hayan ido. Yo lo único que le decía yo a mi mamá, le digo, o sea, estoy confiando en Dios, sí. 2, a lo mejor también se puede ir duro. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Señor, ahí está mi hijo. Si tú me lo das 30, 40, 60, 80 días, lo que tú, o sea, yo lo único que tengo que hacer es cuidarlo, amarlo, protegerlo y darle. Yo y Claudia decíamos, tenemos que tratarlo como un niño normal. ¿Corrijo a mi hijo? Sí, lo corrijo. ¿Siento tristeza por él? No, ni lástima, no. Porque Dios tiene un propósito específico para él. Entonces, ¿qué es importante? O sea, que nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y era algo difícil. O sea, a veces de repente alguien nos llamaba, me decía un tío, no, hijo, si yo con eso menos, yo ya hubiera agarrado la jarra como por 6 meses, hijo. Y yo le doy gracias a Dios porque ahí estás, ahí vas, salúdame a tu esposa, dale un abrazo. O sea, había gente que nos animaba, ¿no? Pero yo creo que Dios es el que nos enseñó a depender de Él, y yo te puedo decir que seguimos dependiendo de Él. Yo agradezco las oraciones de la gente ahora que decían que era paperas y que bueno, la gente no sabe. Le decía yo al médico que lo veía, le digo, ¿usted es nefrólogo? Le digo, a mí me faltaron como 8 años para ser nefrólogo, le digo, pero también leo un poco y sé lo que tiene mi hijo, ¿no? Y uno me decía que eran paperas y otro me decía que era una inflamación de un ganglio. Lo que yo pude ver, le empezamos a dar medicamento y yo un día en la mañana me acerqué y me puse a orar por él. Le dije, Señor, ya le di medicamento y no he orado. Señor, desinflámale, le molesta a mi hijo. Y al día siguiente el lío estaba mejor, sin dolores para comer, sin un montón de cosas, ¿no? Pero esa es otra historia reciente. Sigamos, perdón. Y es que lo maravilloso de que te pasen este tipo de cosas, porque yo lo puedo decir, es maravilloso que te pasen este tipo de cosas, porque sin lugar a duda tu fe, tu comunión con Dios crece. Si no pasas pruebas, si no pasas por dificultades, es que realmente no vas por el camino adecuado en las cosas de Dios, ¿no? Necesitas pasar pruebas, necesitas pasar tribulaciones, porque ahí es donde tu fe es probada, pero Por también fuego, es ¿no? donde se puede ver la mano poderosa de Dios, y es cuando tú más puedes decir, creo en ti. Tú eres mi papá, tú eres el que me fortalece, tú eres el que me llena, tú eres el que cubre todas mis necesidades. Y sin lugar a duda son pruebas que nos hacen crecer. No son cosas que se queden aisladas para uno como cristianos. Son pruebas y son cosas que nos hacen crecer en Dios. Claro, creo que Dios moldea muchas áreas de nuestra vida. Pensamos que solamente la fe, pero son muchas. Moldea tu carácter, moldea tu paciencia, moldea la relación que tienes con tu pareja o con los que están a tu alrededor. O sea, Dios ocupa una cosa, pero con esa cosa hace mucho. O sea, mi hija también ahí tiene que ver algo muy importante. Nos reafirma, nos hace que podamos también depender mucho del, como decía mi esposo, no depender tanto del hombre, sino también solamente depender de Dios, ¿no? Bástate mi gracia, ¿no? Dice la palabra. Así es. O sea, ¿qué podíamos hacer? O sea, y suena mal decir qué podíamos hacer cuando el hospital no es malo y cuando los médicos tienen especialidad y el poder ver que se equivocan, son seres humanos y se equivocan. Yo me costó mucho trabajo entender eso. Yo sí tenía mucho coraje y quería hacer algunas cosas, pero platicamos esa historia, ¿no? Pero es una historia, es como el 5º capítulo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues, yo así brevemente, hoy todo el día traía mucho en mi mente un tiempo de oración. Precisamente ya estábamos enterados de lo de Liu, en un hogar de refugio, tuvimos nuestra reunión y pues vamos a orar por Claudia, y en un momento alguien hizo un comentario, no voy a decir quién, pero la idea fue que dijo esto, es que ya está en peligro su vida, a veces no sé si sería mejor que ya se resigne. Cuando yo escucho eso,
yo dije, no, o sea, si Claudia está peleando por esa bendición, creo que es al revés, ¿no? Y vamos a orar para que se cumpla. Algo que en ese momento yo aprendí es tener fe. O sea, yo sé que cuando decía Pablo, sean imitadores de mí, dije, eso es lo que puedo imitar en ese momento. Su fe de decir, no me rindo, porque yo le creo a Dios y pues eso para mí. Hoy lo traía todo el día. Fíjate que tienes mucha razón. Hay veces que nos conformamos en la situación en la que estamos. Si tenemos diabetes, nos conformamos con la diabetes. Si tenemos un problema familiar que mi hijo es vicioso, nos conformamos y nos acostumbramos a ver las cosas así. Pero Dios te lleva a que no, o sea, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que declarar eso sobre nuestras vidas, sobre las cosas que estamos pasando. Fíjate, yo pude haberme derrumbado porque les platicaba. A ver, Clau, antes de que empiece, porque creo que esto está tomando algo muy interesante. Esthercita, platícanos de los horarios, la palabra que traigas y continuamos. Pues estamos ubicados aquí en República Federal del Sur 23, muy cerca del Metro Peñón Viejo. Los esperamos, tenemos reuniones los domingos a las 11, los días viernes a las 7, pero tenemos tiempo de oración el día viernes desde las 6:30, el sábado tenemos oración a las 8 de la mañana, los jueves a las 9, ¿estamos bien? El sábado a las 5 de la tarde, conexión de jóvenes, igual los esperamos, son bienvenidos. Y bueno, la palabra que hoy les traigo, viene, hoy me hablaba mucho Dios de darse a conocer. El mayor deseo que Dios tiene en su corazón es que la gente lo conozca. Sabemos que hay gente que está en ese proceso de acercarse a Él, de relacionarse con Él y pues en estos días de Semana Santa que vemos las películas, que vemos la muerte de Cristo, yo recordaba un momento donde yo decía, ¿por qué lo lastimaron? Y de verdad que solo el Espíritu Santo te puede revelar el sacrificio de Jesús. Sabemos que muchos que pueden estar oyendo este programa a lo mejor no han tenido esa oportunidad de acercarse a Dios y ese es el fin, ¿verdad? De compartirles ese testimonio. Les quiero leer rápidamente San Juan 17, 3, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado, Jesucristo. Pues sabemos que ese es el gran anhelo del corazón de Dios, que nos acercamos, lo conozcamos, y bueno, viene esta otra parte que se las leo brevemente en Hechos 17, 23, 30. Ahí esto está sucediendo en un lugar que se llama Atenas y ahí pues la gente tenía varios altares, pero había uno que decía al Dios no conocido. Dice, después de comer, Hechos 17, ya les estoy leyendo otro, mil disculpas. Hechos 17, 23, 30. Ok. Vamos por acá. Ajá. Dice, al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneráis sin conocerlo es lo que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, y que es Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si tuviese necesidad de algo. Él que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo hombre todo el linaje humano y lo ha hecho habitar por toda la faz de la tierra, fijando a cada pueblo los tiempos de su existencia y el término de su morada, con el fin de que buscaran a Dios. Por sí, escudriñando a tientas, le podían encontrar, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, cosa que hasta algunos de vuestros poetas han dicho, que somos de su linaje. Hasta aquí me detengo, pero verdaderamente sabemos que pues ese es el deseo de Dios, los está esperando con los brazos abiertos. Casa de Misericordia es solamente un lugar, pero sabemos que muchas congregaciones, que Él está en todo lugar. Hay veces que hay personas que no pueden moverse, como en algún momento me sucedió a mí. Yo estaba en casa y a través del radio Dios hablaba a mi vida, y pues es el deseo de nuestro corazón que puedan ser pues ayudados por el brazo de Dios, por su corazón, por su amor. Pues nosotros somos Casa de Misericordia, una comunidad que ama, celebra y comparte a Jesucristo, y pues así me despido. Hablabas algo bien importante, Clau. O sea, no estabas dispuesta a que te fuera arrebatado esto, que les fuera arrebatado esto, ¿no? Te volviste una guerrera, Claudia.
Dios me volvió. Me está haciendo todavía una guerrera. Dirían, o sea, nos confiamos y creemos, seguimos creyendo en Dios, pero diría alguien, a lo mejor esto no acaba, eso me lo dijeron hace 3 sábados. Dice, eres un padre inconsciente porque esto, y estaba Heidi conmigo y me dice, papá, ese doctor es muy grosero porque te está regañando. Yo, no te preocupes, digo, no pasa nada. Y hubo cosas que le comenté a Claudia, cosas que a lo mejor yo me las reservé porque son según pronósticos humanos. Él me decía, ¿por qué no lo trae? Yo no tengo registro de su hijo aquí. En 3 años, 2 años no lo ha traído. Mi hijo ha estado sano. ¿Y quién le da seguimiento? Y le voy a decir, Dios, pero pues no me iba a entender. O sea, ahorita Claudia creo que va a seguir platicando algunas cosas en las cuales tuvimos que tomar decisiones. Como decía Claudia, el profiláctico ese no se lo teníamos que haber quitado. Yo le decía al nefrólogo, me lo dio de alta la nefróloga que estaba al pendiente de él. ¿Cómo? Si su hijo tiene síndrome Prader-Willi, jamás un nefrólogo lo puede dar de alta. Pues esa nefróloga creo que es la mejor doctora que nos hemos encontrado en ese hospital y muy buena gente y siempre Claudia le decía, tenemos fe, y decía ella, sí tenemos fe, aunque ella creyera en otra cosa, ella tenía fe también, ¿no? Fíjate que a pesar de que el humano te dice las cosas, cuando te digo que lo iban a operar, dije, bueno, Señor, yo confío en ti, tú tienes su vida en tus manos, tú lo vas a sacar adelante. Le hacen la operación de sus valvitas por las que no podía hacer pipí y le ponen un brazalete aquí que trabaja con energía. Para esto el gel que le ponen no aisló la energía y le queman su bracito y le hacen una quemadura de 3er grado. Cuando nos dicen, primero nos dicen, su hijo esto y lo quemamos del brazo. Lo quemamos del brazo. Pero nos dan esas malas noticias que mi hijo no puede hacer todo eso y más la quemada, ¿no? Pero nos decía mucho mencionaba, cada que me decía algo el doctor, pero Dios tiene la última palabra. Y yo adentro de mi ser, sí, Dios tiene la última palabra. Y aunque lo que tú me estés diciendo, yo sé que Dios tiene la última palabra. Y dentro de mí, cada cosa que me decía, Dios tiene la última palabra. Entonces, digo, te cuesta trabajo. Tu carne quiere derrumbar, si quiere echar la toalla, tirar la toalla, ¿no? Pero tú tienes que creer, por eso yo te decía al principio que Dios te prepara. Y Dios, todas las cosas que tú escuchas son para prepararte para cuando vienen los momentos de la prueba, los momentos difíciles. Dios te prepara para que en ese tiempo de prueba tú puedas sostenerte en quién has creído, en lo que has creído. Le queman el bracito a mi hijo y estábamos todavía en terapia intensiva. Y al ver la necesidad de la gente, que también unos iban por derrame cerebral, otra por su esposo que entró en coma, no recuerdo bien la situación, es un niño que tenía leucemia muy avanzada. Al ver la necesidad, yo le decía a Dios, yo no sé por qué. Yo no sé por qué tú permitiste que le quemaran el brazo a mi hijo. Después de que tú me dijiste que mi hijo estaba en tus manos, yo no sé por qué lo permitiste. Pero si tú me tienes aquí es con un propósito. Empezamos a orar con toda la gente que estaba ahí, nos tomábamos de las manos todos, poníamos en unos papelitos las oraciones de cada uno de los que estaban ahí y orábamos todos, nos poníamos todos a orar. De verdad es que yo no sé por qué no nos corrieron, pero nosotros armábamos ahí una oración y un culto y todo, ¿no? Y mucha gente aceptó a Cristo en su corazón. Y nos decían, ¿por qué? ¿Por qué si ustedes oran por nosotros por milagros y sanan a nosotros nos da pena que nosotros ya nos vamos y ustedes hacen las oraciones y ustedes se siguen quedando y no salen? Sí, veíamos que uno salía y otros y nosotros todavía no. La quemadura yo creo que fue instrumento para que esa gente pudiera recibir de Cristo. Y desde ese momento mi hijo ya estaba cumpliendo su propósito aquí en la tierra. Porque desde ese momento gente hasta Chiapas, hasta Sonora, Baja California se fueron, de verdad, gente que venía aquí a este hospital, se fueron conociendo de Jesús. Entonces decía, Señor, yo no sé,
pero tus propósitos son perfectos, tu plan es perfecto. Si estoy pasando por medio de la prueba, es porque tú nos tienes aquí. ¿Ibas a comentar algo, papi, de eso? Perdón. Entonces, cuando estamos en tribulación, angustia, es porque algo va a suceder, algo grande, y es porque Dios quiere que estés pasando por eso. Porque aparte de estar trabajando en tu vida en áreas, está trabajando también en la vida de otras personas, en la vida. Por último, quiero comentar del milagro. Te digo que nos habían dicho que mi hijo iba a tener infecciones urinarias seguidas. Nos mandaron un medicamento diario, no faltaba. Pero para esto a mi hijo ya se le empezaba a caer el cabello. Con este medicamento, ya teniéndolo acá en casa. Se le empezaba a caer el cabello y nosotros orábamos, decíamos, Señor, no sabemos qué es lo que pasa, ¿será el medicamento? No sabíamos, los doctores no nos decían por qué del cabello que se le hacían unas bolitas así. Tuvimos que tomar una decisión, mi esposo y yo, fuerte. Hay veces que Dios te orilla que tomes decisiones confiando en Él, no sola, porque si nosotros tomamos solas o solos decisiones, nos vamos a caer, nos vamos a tropezar. Pero cuando lo hacemos confiando en Él, Él respalda lo que hace. Y Él nos llevó a tomar una decisión. No se lo dijimos a nadie, ni a nuestros papás, ni a nadie, para que no nos dijeran, ¿cómo crees que vas a dejar al niño sin medicamento? Le quitamos el medicamento. Le dijimos, Señor, en tu nombre, se lo vamos a quitar. En tu nombre, porque Él habló a nuestros corazones y puso el mismo sentir en Él y en mí. Se lo quitamos. A partir de ahí, Julia, a partir de ahí, chicas, nunca, no le ha dado ninguna infección urinaria a mi hijo. A pesar de que habían dicho que le iban a dar de por vida, del tiempo que me quedara mi hijo se le iban a dar infecciones. Se los quitamos y hasta ahorita es el tiempo que mi hijo no ha ido, a él por cada infección le poníamos unas tremendas inyecciones que dolían tremendo. Y a partir de que, y luego todavía, mire, fíjate, nuestra incredulidad, yo le quitaba los pañalitos a mi hijo para estar, porque los doctores me decían, es que usted tiene que estar muy al pendiente. Yo le quitaba los pañales y veía si estaba amarilla la pipí o no, y la olía el pañal. Y una vez que se lo huelo así para revisarle, me dijo, ¿qué no te dije que yo ya sané a tu hijo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando más? Infecciones. Y yo dije, ay, sí es cierto, no vuelvo a revisar los pañales. Y ya no los volví a revisar y le creí a Dios. Clau, ¿cuántos años tiene Liu? Tiene 5 años. Tiene 5 Ahorita, años. gracias a Dios, gracias a su tremenda bondad, porque nos ha visto con ojos de amor aún sin merecerlo. Mi hijo tiene de vida 5 años. Clau, tenemos casi menos de 10 minutos para terminar el programa. Queremos terminar de una manera especial. Nos hablaban de cómo Dios los ha llevado a ministrarse como familia, y somos una familia muy grande en Casa de Misericordia, y quisiéramos terminar de esa misma manera, como ustedes están siendo bendecidos como familia. Nos gozamos con ustedes, nos da alegría en nuestro corazón el saber que atravesaron un valle de sombra, de muerte, pero Él estuvo con ustedes acampando alrededor de ustedes. Ángeles mandaba, ¿no? Su palabra lo sostenía, ¿no? Yo leía el libro de Hechos y yo veía cómo dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, cambió su perspectiva de Pedro porque hablaba diferente, ¿no? O sea, creyó todo lo que vio, lo empezó a creer. Pero el Espíritu Santo lo llevó a esa convicción, ¿no? A ustedes el Espíritu Santo los ha llevado a esa convicción de que Él está con ustedes y que no los va a dejar. Dice la palabra que cosas grandes les ha de mostrar en un futuro no muy lejano. Yo nada más quisiera invitar a la gente que nos está escuchando, que si a lo mejor está pasando por una situación difícil o necesitan un milagro, el único que puede hacer algo sobrenatural en sus vidas es Jesucristo. Él es un Dios que sigue haciendo milagros, sigue haciendo cosas poderosas. Podríamos contar, yo creo que después, un sobrino que igual Dios sigue haciendo milagros, y en la iglesia estamos dándonos cuenta que mi esposa al punzar la dura madre le han dicho que a lo mejor
no debería de caminar bien, que debe tener cefaleas, y los diagnósticos que a lo mejor nos han dado, Dios los ha cambiado, y Dios es el único que puede cambiar las cosas y el que puede hacer el milagro que tú necesitas. Amén. Si tú necesitas un milagro, Él lo puede hacer. Así es, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y Así lo único que necesitamos es tener fe en esas palabras que Dios ya nos ha entregado. Por eso cada que puedo ver a mi hijo, yo declaro vida. Amén. Yo declaro vida, a pesar de que me pudieran decir que uno de sus riñones trabaja un 23 y el otro un 75% y que uno va a dejar de funcionar. Yo no me baso en lo que me dicen, yo me baso en lo que Dios dice. Amén. Y por eso yo declaro vida sobre él. Amén. Entonces nosotros, por eso yo decía, cuando decía que conformarnos, no, porque tenemos un Dios Amén. vivo, un Dios poderoso que hace todo lo imposible posible. Y si tú te confías, si tú la enfermedad o el problema por lo que estés pasando, si tú abrazas eso, ahí se va a quedar. Pero si tú lo cancelas y empiezas a ver las cosas que no son como si ya fueran hechas, Amén. de eso Dios se agrada de las cuánto le crees, no de tanto que lloramos, porque yo soy muy chillona, yo he llorado mucho. A él no lo mueven tus lágrimas, a él lo mueve tu fe, cómo declares con lo que le creas. Decía, entre más difícil sea la prueba, más glorioso va a ser el resultado. Amén, Dios. Y tienes que ver las cosas como las ve Dios, con la fuerza, con la visión que tiene Dios. Aunque estés pasando por el fuego y te esté doliendo en ese instante, pero tú tienes que ver las cosas como las ve el Señor, y eso es lo que te va a levantar. Eso Derribando todo argumento, Clau, en el nombre de Jesús. Exactamente, derribando todo argumento. Así es, así es. Pues queremos cantar una canción que ha bendecido nuestras vidas, como les digo, ha cambiado nuestra relación entre mi esposo y yo, no porque las cosas estuvieran mal, sino porque ya Las ha nos mejorado. ponemos más de acuerdo, ya cantamos juntos, cosa que no hacíamos, ya oramos juntos, como él oraba por su lado, yo oraba por mi lado y todo, pero no, ya lo hacemos juntos, intentamos hacer todas las cosas juntas, y creo que somos un buen equipo cerca de Dios. Amén. Gracias. Cerca de Dios somos un buen equipo, y pues queremos cantar esta canción. Espero que pueda ministrar a alguien en su casa, y que si alguien, como dice, está pasando por una prueba, por una tribulación, que espere en el Señor, porque Él es su fuerza, Él es su fortaleza, y las va a sacar adelante. Nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada Que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno.
eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Muchas gracias te damos, Señor Jesús, por Así es, este Señor. tiempo, Muchas Dios. gracias, papá. Muchas gracias porque Muchas podemos gracias, celebrarte, amado oh Dios. Padre, porque para Hoy ti podemos es toda la reconocer, Señor, gloria, que tú eres toda digno, la Señor, honra, Señor, a y ti, que no hay papá. nada ni nadie como tú, oh Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Eres bueno, Señor, y eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres el hacedor de milagros, Señor. Porque en ti, Señor, podemos estar confiados, Señor. Porque en ti podemos saber, Señor, que en ti tenemos esperanza, Señor. Aun cuando se ha acabado la esperanza del mundo, Señor, en ti tenemos esa esperanza, esa nueva, Señor. Confiamos en ti, Señor, en tu amor, en tu gracia, porque eres tú un Dios vivo. Porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres aquel que levanta nuestra cabeza, Señor, aquel que nos da nuevas fuerzas, Señor, aquel, Señor, que llena todo nuestro ser, aquel que está al pendiente de nosotros, Señor, en cada situación, papá. Muchas gracias, muchas gracias. Yo te pido que vayas con todas esas personas, Señor, que te necesitan, tus hijos que tal vez en este momento están pasando, Señor, por un momento de prueba, por un momento de tribulación, Señor. Ve y hazles sentir tu mano, hazles sentir tu mano, hazles sentir tu poder, hazles sentir, Señor, que tú estás con ellos, Señor. Hazles sentir, Señor, tu hermosa presencia, Señor, y confirma sus corazones a ti, confirma sus corazones en ti.